Entonces, también tendré que después generar una especificación de la materia prima para poder esas partes que yo voy a fabricar. Que eso ya sería un despiece, digamos, a máximo detalle, donde arranco de cuál va a ser mi materia prima. Y por ahí después, pero digo, bueno, a ver, las bisagras, ¿las voy a fabricar? No, las voy a comprar. Y en el diseño ya buscamos algo estándar. Pintura, y la compro. El sujetador, estos sujetadores, y los compro. Y también los remaches, fija acá, el prensador, que sería esto que está acá, para hacer el cierre, el separador, vuelvo a tener remaches, vuelvo a tener, tengo bisagras. Entonces, todos esos, entonces acá descompongo en qué procesos voy a tomar a mi cargo y qué cosas voy a fabricar. Eso lo necesito. Vayan pensando en sus proyectos, Y después voy a pasar, y después que ya tengo desarrollado el producto, empiezo a pensar, bueno, a ver, estrategia, cantidad y tiempo. Eso me va a permitir definir la gestión de materiales, pronóstico anual de ventas, distribución anual de las ventas, y qué fabricar y qué comprar. Y después, ¿y esto cómo lo voy a tener? Y establecido en cantidades por temporada, por contrato, de acuerdo al tipo, digamos, de producto que esté trabajando. Y después lo que yo defino como táctica iba a ser el programa mensual, semanal y diario. Tendré que establecer una tasa de producción en minutos por unidad o un tiempo objetivo perdón, acá está al revés. La tasa de producción sería unidades por minuto, disculpen, y el tiempo objetivo serían minutos por unidad o tac. Y también, bueno, los rendimientos de los materiales, de máquinas, de mano de obra, todo esto me va a intervenir en esto de la táctica. Entonces, por ejemplo, si esa caja que suponemos, que por ahí lo primero que ustedes miran ahí, profe, esto se hace de plástico, pero después cuando veamos todo van a ver por qué en el libro lo hacen de chapa, pues se puede asimilar a un montón de procesos. Tiene un pronóstico anual de 420.000 unidades, dicen que pueden crecer un 15% a 3 años, entonces una capacidad anual a proyectar de 483.000 unidades, una producción mensual de 40.000 unidades, una producción diaria de 1.917 unidades, entonces, y bueno, lo ajusto y digo, bueno, mi capacidad diaria a proyectar son 2.000 unidades. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con un turno de 8 horas, que va a tener 48 minutos de descanso, del cual me van a quedar 432 minutos, que tiene una ineficiencia del 20%, con lo cual finalmente voy a tener 345 minutos disponibles. Y ahí voy a llegar a un tiempo objetivo de 0,17 minutos por unidad o una tasa de producción de 5,79 unidades por minuto. ¿Qué cuenta hice? Es la inversa. Acá la inversa, pero ¿cómo llega a este resultado? Por ejemplo. Y producción diaria dividido el tiempo disponible. Claro. El requerimiento, por ejemplo acá, a la tasa de producción llegué dividiendo las 2.000 unidades de capacidad necesaria, dividido el tiempo disponible. ¿Está? Y bueno, este es el primer dato. Este es el primer dato que yo tengo que tener. ¿Esto lo ven en alguna otra materia? Sí, más o menos por arriba en estudio del trabajo. Bueno, acá vamos a tener la oportunidad de aplicarlo. Ustedes van a decidir, vamos a fabricar tantos interiores de puerta, vamos a fabricar tantas
Guanteras. Otros chicos habían dicho Guanteras. guanteras, bueno. Y a partir de ahí van a decir, bueno, mi fábrica va a tener tantos turnos, y a partir de ahí uno define esto. Uno define esto. Bueno, y después también esto de cuándo debe comenzar es algo que uno se lo tiene que guardar, lo tiene ahí y lo va a utilizar después más adelante. Pero uno a partir de acá, entonces nosotros, y vamos a tratar de establecer un procedimiento como para poder trabajar con esto. Entonces dijimos, los datos de entrada, producto, cantidad y tiempo. Si alguno se bajó lo que tenía, yo acá le había agregado, acá me aparecía una I de itinerario, después me aparecía una A de actividades y una S de servicios. Yo lo saqué, lo reformulé un poquito, porque bueno, esto uno lo explicamos en forma presencial, ahora lo acomodé un poquito, pero ya lo subí modificado. Ustedes van a ver que esto está en el campus como el mismo título, pero dice marzo 2020. Y van a ver que tiene algunas diferencias. Y ese procedimiento nos va a llevar a que, y a partir de acá, entonces digo, bueno, a ver, tengo el producto, tengo la cantidad y tengo los tiempos, el tiempo para producir, y eso es lo que me va a definir. Por un lado voy a poder establecer qué proceso me va a convenir utilizar, qué tecnología, y a partir de ahí voy a poder establecer el flujo de materiales. Por otro lado voy a poder también listar las actividades que tengo que realizar. Y mi layout, ¿qué va a ser? Y va a ser la combinación, va a ser la forma en que yo pueda diagramar y relacionar, por un lado, el proceso productivo con las actividades y servicios que yo necesito. Y una vez que obtenga ese diagrama, todo esto va a ser adimensional. Por otro lado, voy a tener necesidades de espacio. Muchas veces me voy a encontrar como restricción qué espacio disponible tengo, porque muchas veces trabajamos sobre reformular un proceso en una misma planta, una modificación porque cambié una materia prima, y no siempre voy a estar diseñando una planta nueva, o en la mayoría de los casos no estoy diseñando una planta nueva. Y entonces de este diagrama de relaciones, terminaré llegando a un diagrama de espacio, que de vuelta tendré que ver consideraciones si requiero modificarlo, tendré que relacionarlo con limitaciones prácticas que muchas veces tengo, y finalmente por acá saldré con alternativas de layout para evaluar. Pero si arrancamos con la primera partecita, yo parto acá, flujo de materiales. ¿Qué significa esto? Estudiar esto. Significa, primero, como ya vimos acá arriba, definimos qué partes se van a producir y cuáles voy a comprar. Eso ya me dice qué materiales tengo que manejar. Me va a permitir establecer una estrategia, porque si sé a qué ritmo tengo que producir, también voy a poder establecer a qué ritmo me tengo que manejar. Estableceré políticas de stock, y todo eso me va a permitir, por un lado, definir que voy a tener una actividad de recepción de materiales, de almacenamiento de materiales, y después veré, y tendré que todo eso lo tendré que mover y ver cómo lo muevo al proceso. Y también acá estaré pensando en tecnología. Y esto voy a venir por esta rama, y al final voy a terminar acá estableciendo un diagrama de relaciones, que yo acá les puse método de distribución sistemática. No sé si ya han visto en alguna materia algún método de cómo relacionar distintas áreas entre sí de acuerdo a una lógica, de acuerdo a los flujos que yo quiera de esos recursos. ¿Lo han visto en alguna materia ya? Para que después eso termine generando un layout.
chicos? Aparentemente no. No, creo que no No, no todavía. lo vieron. Bueno, digan, no. Este, intento que me, digamos, como no le estoy viendo la cara, me gusta por ahí que intervengan, por favor. Sí, estamos escribiendo en el chat igual, capaz que no sé si te sale la Bueno, ventanita. yo por ahí estoy entusiasmado. Ustedes son más, más, con estas herramientas por ahí son más, Hay más ágiles. una clase paralela. Bueno, está chat. bien. ¿La puedo ver o me voy a sonrojar? Y no, te vas a sonrojar, ¿no? A ver, pero acá hay una clase paralela. No que recuerde. Bueno, está bien. Nosotros somos más de... Bueno, ven, acá terminales que desarman un vehículo, por supuesto. Yo he hecho ese trabajo. Es más, el trabajo sucio. He viajado a exposiciones y después salir a comprar en el mercado donde iba producto para buscar las novedades para copiarlas. He esquivado patentes. No, en el exterior, digo. ¿Eh? Todos hemos ¿En el exterior? exposición en el exterior. Sí, nos ha tocado. Bueno, chicos, nos están quedando 5 minutos para tener que volver a reconectarnos. ¿Hasta acá se va comprendiendo? Sí, clarísimo. Muy bien. Entonces, venimos por esta rama y por esta otra rama vamos a hacer lo mismo, pero con las actividades. Administración, control de calidad, mantenimiento, servicios al personal. También vamos a empezar a definir los servicios, porque una vez que yo elija la tecnología, por ejemplo, tengo que pintar. El horno de pintura, ¿qué va a hacer? Y el horno de pintura tengo que, en un momento, tengo que curar esa pintura o secarla. Bueno, ¿y ese horno que elegí qué va a ser? ¿Eléctrico o a gas? Y ahí voy a tener agua, voy a tener fuerza electromotriz o gas. Tengo que lavar las piezas antes de pintarlas. ¿Y cómo las lavo? Voy a necesitar agua. Tengo que enfriar los moldes. Voy a necesitar agua. Así, digamos, voy a ver qué servicios voy a estar necesitando. Tengo que iluminar la planta. ¿Qué actividad voy a tener? Y voy a tener que hacer inspecciones, tengo que revisar ese producto que está pintado, ¿cómo lo voy a controlar? Voy a hacer un control automático con una cámara y tengo que generar una escena para que todos los productos pasen, tengan la misma iluminación y una cámara me lo pueda controlar. ¿O va a ser visual con una persona? Bueno, y entonces tendré que tener distintos servicios, o sea, necesitaré una iluminación distinta para cada caso. Y también voy a tener que determinar cómo quiero que se relacionen. Y eso lo vamos a hacer, la última pregunta que yo les había hecho era, bueno, a través de un método, el que yo les propongo es este método de distribución sistemática, lo van a encontrar en el libro ahí, que es el link que le subimos, en cualquier libro que trate estos temas aparece. Es un método desarrollado por un ingeniero Murter en los años 60. Si consiguen una aplicación de computadora que los ayude, están basados en esto también. Hasta las más caras están basados en este sistema, porque el algoritmo de la computadora te va a ayudar a resolver el problema, si es muy complejo, pero el que le tiene que decir los criterios con los que querés que te ordene es uno. Así que el método, digamos, sigue siendo válido. Muy bien. Entonces, con estas dos cosas que yo tengo, por un lado el proceso y por otro lado las actividades, y yo voy a llegar a esto. Voy a poder armar así un esquemita. Yo acá les pongo el ejemplo de una panadería, pues esto se aplica para cualquier sistema. Si ustedes profundizan en algún libro un poco más amplio, que no sea solamente para una industria, para organizar un hospital es lo mismo.
para organizar un servicio es lo mismo. Yo tengo un proceso y alrededor de ese proceso tengo distintas actividades. Lo que siempre hay que buscar cuál es el proceso clave alrededor del cual se diagraman las distintas actividades. Yo, por ejemplo, en una panadería, el horno es el proceso clave. Y ahí voy a tener un almacén de harinas, un almacén, la materia prima va a ser la harina, la principal, después voy a tener otro tipo de materias primas. Después tengo la elaboración, la pastelería, tengo una cámara frigorífica, tengo un almacén de panadería, tengo una administración para donde organizo los envíos, un patio donde va a haber donde se produce, digamos, la recepción de los materiales, una tienda, porque esta panadería combina tanto despacho como atención al público, una oficina, un área de descanso para las personas. Y todas estas actividades son las que permiten el normal desarrollo y yo las tengo que ordenar para un uso eficiente de esos recursos. Otro caso, más parecido, digamos, o ya pensando en esa caja de herramientas que vimos, yo voy a tener que mi central, ¿qué va a hacer? Y yo voy a producir piezas, las voy a soldar, las voy a pintar y después las voy a ensamblar. ¿Cuántos procesos industriales se pueden asemejar a esto? Se nos está terminando el tiempo. Enganchamos Sí, y seguimos. nos volvemos a conectar con el mismo link. Con el mismo link. Está. Entonces, ¿no? Y a partir de esto, a partir de este proceso central, yo pongo las distintas actividades que yo voy a tener. Que eso es lo que ustedes van a tener que listar. Y que en general van a ver que la mayoría de los sistemas van a ser muy parecidas. Estas son las centrales de cualquier proceso industrial. Puede ser que muchos tengan más, pero estas yo acá reproduje las que considero que son las mínimas.